Amén. Gracias a Dios por la vida de mi esposa. Sin duda la palabra es clara cuando dice que quien haya esposa haya el bien. Yo he hallado mucho bien contigo, mi amor, te amo. Iglesia, es un honor poder compartir la palabra con ustedes esta noche. Les pido que oremos antes de comenzar. Acompáñame en esta oración. Señor, gracias por tu dirección, gracias por la bendición que es permanecer siendo enseñado por ti y siendo dirigido por tu Santo Espíritu. Así que aquí, tu iglesia, en este momento nos ponemos en tus manos, rogando que esta enseñanza radique en lo profundo de nuestros corazones, sea puesta por obra, Señor, que seamos recordados, animados y en todo tiempo alentados a continuar en la esperanza de nuestra fe, que eres tú, así como tu pronto retorno. Señor, bendícenos, danos y abre nuestro entendimiento para poder reconocer tu voz, para poder también discernir las Escrituras y que de todo esto haya fruto en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Iglesia, pues hemos tomado cada uno de estos miércoles para estar llevando a cabo una serie de estudios en los cuales hemos denominado la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Y hemos hecho un largo recorrido a través de estos miércoles, nos hemos situado en detalles de la Escritura, así como acontecimientos. Hemos estado yendo en un orden también de cierta forma cronológico para podernos ir situando a través de esta maravillosa historia que cuenta la Biblia. Y como recordarás, el miércoles anterior estuvimos hablando sobre las cartas paulinas, las cartas escritas por el apóstol Pablo. De hecho, nuestro hermano Pablo nos hizo favor de darnos un recorrido por ellas. Y vamos a continuar, vamos a la segunda parte de esta cuestión de las cartas que escribe Pablo. Para ello vamos a adentrarnos a las cartas escritas a los tesalonicenses, y por eso quisiera solamente acotar un poco acerca de lo que está haciendo Pablo en esta importante tarea que ahora vemos después del Antiguo Testamento, ahora el Nuevo Testamento, con la partida de nuestro Señor Jesucristo, con el nuevo pacto, su promesa de dejar el Espíritu Santo, constituir su iglesia, el que sea anunciada la buena noticia en todo el mundo. Vemos la importante tarea que está llevando el apóstol Pablo ahora en este tiempo, en su labor de enseñar el evangelio en nuevas regiones, así como de seguir cuidando a aquellos que ya se habían añadido a la iglesia de Cristo. Y es la cuestión de la iglesia de los tesalonicenses. Recordemos que Pablo y su equipo misionero acaban de abandonar Filipos y ahora se dirigen a una ciudad estratégica que es Tesalónica. Esta capital de la provincia romana llamada Macedonia. Ellos acuden a esta ciudad, es un lugar de aproximadamente 200,000 habitantes, donde prolifera la idolatría, hay muchísimos dioses griegos y romanos y por supuesto el culto a César. Es ahí donde, como por costumbre, Pablo llega a esa ciudad, ubica la sinagoga y ahí es donde empieza él a enseñar y argumentar que el Mesías anunciado debía de padecer y resucitar, y con ello les declara firmemente que Jesús del cual está hablando es el Cristo. Como ya lo vimos en la serie de estudios, cuando vimos Hechos, muchos judíos, griegos, así como mujeres, creyeron en el evangelio, le aceptaron, y así fue fundada la iglesia de Tesalónica. Recordemos que Pablo en ese lo que tiene que hacer es estar viendo por la iglesia, pero cuando esto comienza a molestar a un grupo de judíos, estos judíos alborotan al pueblo y empiezan a buscar aprender a Pablo. Es por ello que tiene que salir Pablo de la ciudad, por ahí los hermanos se encargan de llevarlo, y obviamente Pablo quería regresar a Tesalónica.
Él quería seguir edificando la iglesia, quería seguir al tanto. Y por ello, después de un par de viajes más, Pablo se ve impedido para regresar a Tesalónica. Entonces, encontrándose impedido, él, preocupado por la iglesia, envía a Timoteo. Envía a su discípulo Timoteo, le pide que vaya a Tesalónica, que le dé un reporte, que le haga un informe de lo que está ocurriendo en la iglesia. En Primera de Tesalonicenses, en el versículo 6 dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Pablo está escribiendo y está escribiendo en función de las buenas noticias que Timoteo le había llevado acerca de la iglesia en Tesalónica. Esta carta es escrita por Pablo estando desde Corintio aproximadamente en el año 50 después de Cristo, y es respuesta al informe que ha rendido Timoteo. Por ello les escribe animándolos ahora a la iglesia de los tesalonicenses, los comienza a confortar, ha recibido buenas noticias, y con estas buenas noticias él se dispone a alentarlos entonces en la promesa de la espera del retorno del Señor, y les recuerda esta esperanza, pero también explícitamente vemos que les hace notar que cuando Cristo regrese, todos los creyentes, absolutamente todos los creyentes que estén vivos serán transformados y se encontrarán con Cristo en el aire y no conocerán la muerte. Es una de las cartas en las cuales encontramos a Pablo diciendo esto explícitamente y enseñándoselo a su iglesia. Además les da algunos consejos diversos sobre la vida en congregación. Posterior a esta carta que te estoy contando, en el año 50 y 51 después de Cristo, vemos que hay necesidad de enviar una segunda carta. Es decir, Pablo se dirige nuevamente a los tesalonicenses. En esta segunda carta, Pablo se expresa un poco preocupado ya por el estado espiritual de los tesalonicenses. Aparte que la situación de la iglesia de Tesalónica no era muy fácil. Podemos notar, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 4, que habla o redacta ahí, Pablo en la carta se dirige a ellos y dice: todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Más adelante en el mismo capítulo, verso 7, dice: vosotros que sois atribulados. Es decir, Pablo conoce que la situación no es muy fácil en Tesalónica. Obviamente, recordemos el contexto, es el lugar lleno de idolatría, y entregados al culto al César, y ahora pues oponiéndose a la iglesia de Cristo. Pero dentro de todo este contexto, el apóstol Pablo da gracias a Dios porque a pesar de todo, los creyentes progresan en la fe y el amor y en la paciencia. Con ella sobrellevan toda esta clase de padecimientos, y les habla que esa firmeza con la cual ellos están actuando y con la cual están llevando su fe va a ser recompensada, e incluso les hace notar que a todos aquellos que los persiguen o que están haciéndoles mal, en su momento, cuando se manifieste el Señor, recibirán su paga. Es decir, vemos a Pablo en su función pastoral nuevamente animando a la iglesia, ahora en un contexto difícil, en una situación difícil. Continúa hablándoles y en su carta les vuelve a hacer notar sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que esta reunión o esta segunda venida con nuestro Señor Jesucristo no sería un acontecimiento inmediato, sino que previo tendría que aparecer al que llama como aquel inicuo, incluso dice cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y que incluso su misterio, la parte de su actuar ya está actuando. Y es entonces que Pablo les revela esta parte, pero les acota totalmente que el Señor lo destruirá cuando traiga su juicio y su victoria. Sobre todos aquellos les dice que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en injusticia, habrá un destino distinto. Entonces vemos a Pablo ahora ejercitando a la iglesia bajo esta promesa y dándoles los pormenores de lo que habría de venir, dándoles claridad en ello.
Por eso nuestras sagradas escrituras son la palabra profética más segura que tú y yo tenemos. Esta exposición de Pablo va seguida de una acción de gracias, algunas breves exhortaciones, y Pablo termina haciendo un llamado en su carta a mantener la disciplina y el trabajo honrado para la mejor convivencia de la congregación. Vemos al apóstol Pablo con este par de cartas instruyendo a la iglesia, dándoles doctrina, ejercitándolos, alimentándolos, aún estando de lejos, cuidándolos a través de la visita de Timoteo. Y en este ejercicio que va llevando, vemos también, repito, en su función pastoral, no solo pone atención en las iglesias, como nos enseñaba Pablo, bajo las condiciones que se encontraban las iglesias, y como Pablo enviaba milicias para hacerles saber o darles instrucciones, e incluso en algunas ocasiones exhortarlos duramente o reprenderlos. En este sentido, Pablo también se dirigió por cartas a los líderes de la iglesia, al liderazgo. Para él era determinante mantener a los líderes bien constituidos y estar al tanto de ellos. Lo vemos prestando suma atención a este liderazgo ahora en dos cartas que él emite. Y son cartas que ahora no emite a la iglesia, sino que los emite a una persona en específico. Encontramos primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Timoteo, el mismo que había enviado para que le diera ese reporte acerca de la iglesia de los tesalonicenses. Recordemos sobre Timoteo que Pablo, cuando vimos los viajes de Pablo, en su segundo viaje él llega a Listra y allí conoce a Timoteo. Timoteo vivía allí, era un joven de unos 20 años de edad, su mamá Eunice, una mujer creyente, una mujer cristiana, su padre de naturaleza pagana. Pablo incorpora a Timoteo en ese ínter al grupo misionero que pronto llevaría el evangelio a Europa. Y el primer anuncio del evangelio para Europa, allí está Timoteo preparándose para ello. Más tarde, pasados los años, este joven discípulo recibiría ahora un encargo bastante firme, que sería velar por la buena doctrina en Asia Menor, y así impedir las desviaciones que solían presentarse en las congregaciones hacia nuevas enseñanzas, hacia falsas doctrinas y doctrinas, por supuesto, destructivas. Entonces vemos que el apóstol Pablo en esta carta nos muestra su preocupación por la organización de la iglesia. Es evidente su interés de empezarla a dotar de normas de vida, de conducta, y que sean válidas tanto como para cada miembro como para la edificación y el crecimiento de las demás congregaciones cristianas en su conjunto. Por eso, en la primera carta que escribe a Timoteo, encontramos instrucciones sobre temas diversos. Encontramos que le habla a Timoteo sobre la necesidad de la oración y el buen orden en la comunidad. Vemos las bases para llegar a una eficiente organización en la iglesia. También la vigilancia estricta del error doctrinal, pues esto traería grandes consecuencias. Y en atención también a la administración de la congregación y al ejercicio del ministerio propiamente de Timoteo como pastor, o el ministerio pastoral. En esta parte de la primera carta a Timoteo vemos que incluso su saludo cambia. El saludo que Pablo hace, por ejemplo, en la carta de los tesalonicenses, dirigida a los tesalonicenses, les dice gracia y paz a vosotros. El deseo de Pablo para la iglesia es que hubiera gracia y paz, pero en el caso de Timoteo comienza su carta y él le dice gracia, misericordia y paz, como acotando que un líder o alguien que se encuentra al frente, un ministro, requiere gracia, misericordia y paz. No es que no todos lo requieran, sino que acota esa parte de Pablo como subrayándola, diciendo hay una carga mayor en tus lomos, necesitas mucha misericordia. Y es por ello que vemos el amor de Pablo por el liderazgo. Esa parte también de alentarlo, de coachearlo
exhortarlo, pero hacerlo de una forma correcta, no solo emocional, sino dándole dirección, sabiendo lo delicado que había en sus manos de llevar a cabo esta organización, de dirigir, de dirimir entre ciertos asuntos de la iglesia. También encontramos esta carta con una despedida emotiva que deja ver el amor de Pablo por Timoteo, por este discípulo. Y se da una segunda carta, segunda de Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, que pudo haber sido escrita entre el 66 y el 67 después de Cristo, podemos ver prácticamente el testamento espiritual del apóstol Pablo. Se encuentra preso en Roma y con claridad él comienza a describir la situación en la cárcel. Pablo empieza a decirle a Timoteo o a contarle que incluso está siendo tratado o contado a modo de malhechor. A diferencia de su encarcelamiento anterior, en encarcelamiento anterior incluso la historia nos hace notar que Pablo está prácticamente libre, está digamos en un arresto domiciliario esperando juicio, no hay una opresión de esta manera, pero ahora en este encarcelamiento donde está escribiendo Pablo, la segunda carta a Timoteo, hace notar que es más difícil, deja ver que incluso está en cadenas, está encadenado y ya muy probablemente el apóstol Pablo está mira de ejecución. Lo entendemos en segunda de Timoteo, el versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. De allí el que les diga, de ahí el que te diga que a manera de testamento espiritual está escribiendo el apóstol Pablo, y en ella comienza a exhortar a su amado hijo, a este engendrado en la fe, le llama, lo conduce a que se mantenga fiel y a que no se avergüence de ser testigo de Jesucristo. Encontraremos en esta carta peculiaridades como el que lo insta o lo lleva, le encarga que anuncie con diligencia el evangelio, a que amoneste también con prudencia a los creyentes, es decir, que no sea duro, que sea astuto para hacerlo, pero que los corrija también, pero que lo haga de una manera humilde y que esté dispuesto a hacer frente a penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y de penalidades el apóstol Pablo sabía mucho y ahora le estás transmitiendo esto a su discípulo. También previene a Timoteo contra conductas desviadas que se habrían de encontrar en las congregaciones o que se habrían de introducir algún día en las iglesias, hablando sobre gente con apariencia de impiedad, hombres corruptos de entendimiento, incluso dice que son reprobos en cuanto a la fe y que se apartarían de la verdad e irían en pos de fábulas, de cuentos, lejos o alejándose de la palabra. Pablo de todo esto se está ocupando ahora en su líder, en aquel que ha comisionado, en aquel que prácticamente estamos viendo que lo mira como tienes todo para continuar estas enseñanzas y este trabajo en la iglesia, razonando en su juventud. Y ante el inminente fin de su vida, Pablo lo que hace es aconsejar a este discípulo acerca del mejor cumplimiento de su responsabilidad pastoral que se le había encomendado. Lo vemos por ahí en el capítulo 1, verso 6, le dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Más adelante, capítulo 2, verso 1, le dice haz obra de evangelista. Y finalmente en el 4, el versículo 5, le dice cumple tu ministerio. Es muy importante también hacer notar cómo Pablo, hablando con Timoteo por medio de esta carta, le habla de esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta carta concluye con una serie de instrucciones, recuerdos personales y saludos que envía el apóstol Pablo. Y podemos seguir haciendo notar la preocupación de Pablo por sobre cada uno de los creyentes. Y ahora con el liderazgo. Como estas cartas, Pablo escribe dos más a personas en lo específico, es decir, de Pablo para otra persona. Encontraremos posterior a esta en nuestra escritura la carta escrita a Tito. Esta carta escrita a Tito presenta muchas similitudes con las escritas a Timoteo.
Y en el que Tito conociera, hablemos un poco de Tito, el que Tito conociera el Evangelio se debe a la predicación de Pablo en Antioquía. Tito fue compañero de viaje de Pablo también a Jerusalén cuando en el llamado Concilio de los Apóstoles, que recordarás ahí en enseñanzas anteriores, y fue obviamente de gran ayuda para Pablo, pero también para Pedro y para Jacobo, y más tarde se le confieren o le dan tareas más grandes, como la de ir y poner orden en la iglesia de Corintio, por ejemplo, que ya vimos en una de las cartas con qué fuerza la escribe Pablo, y también la gran tarea de organizar la vida en comunidad de todos los creyentes en la región de Creta. En esta parte o en esta carta, Pablo instruye a su discípulo acerca de las condiciones personales que han de darse entre creyentes. Es muy específico y principalmente en aquellos que están llamados a asumir responsabilidades en la iglesia. Pablo hace notar siempre en ese intervalo que es algo importante y que demanda exigirle más a un líder. Le insta también a reprender a la congregación, a reprender a las personas, a reprender a los cretenses. De este modo incluso se refiere también a aquellos que están ya siendo parte de la congregación. Les llama contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente a los de la circuncisión. Se refiere a los de la circuncisión de este modo a una parte de falsos maestros que con sus enseñanzas comenzaban ahí a trastornar cosas en la congregación, y también por las actitudes hostiles que habían tomado muchos miembros de esta numerosa iglesia en Creta. La mala fama de los cretenses la hemos considerado, la hemos leído en muchas ocasiones. La mala fama de estos cretenses era terrible. Ya hasta se había hecho un proverbio sobre ellos. Pablo lo cita y dice que son llamados los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, y aconseja a Tito sobre cuestiones pastorales para animarlo a conducirse siempre de una forma ejemplar ante todos los creyentes, ya sea de cualquier edad, sexo, condición social. Él está ahora instruyendo a Tito para mantenerse íntegro frente a este cúmulo de personas que eran conocidas incluso como, lo decimos, malas bestias, ¿no? Qué fuerte. Pablo usa las enseñanzas ahora sobre la justificación, la salvación por la gracia de Dios. Las usa también el accionar del Espíritu Santo. En conjunto lo usa para ahora exhortar a Tito para que se muestre firme en el gobierno y la edificación de la iglesia. Y quiero hacerlo notar, que lo leamos en Tito capítulo 3, verso 8. Pablo escribe a Tito y dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Vemos a Pablo siendo firme con Tito respecto a la tarea que ha de cumplir y que está cumpliendo, y por ello le da estas instrucciones, lo llena de estas instrucciones para que él pueda ejercitar correctamente el gobierno de la iglesia. La carta concluye con algunas instrucciones personales y una breve bendición que da Pablo a Tito. Y también avanzando en ello, como te decía, hay otra carta que él escribe también en lo personal hacia otro directamente, y es la carta de Filemón. Filemón la podemos ver como la carta paulina más breve, es muy pequeña,
y además es, repito, la única que tiene un carácter absolutamente personal. Aquí el apóstol Pablo ya, él refiere ser un anciano, refiere ya ser de avanzada edad, estar en alguna cárcel, como decía, ya sea en Roma, en Cesarea o en Efeso. Y Timoteo y los otros colaboradores parece que están ahí o se encuentran a su lado, pero por lo delicado del asunto, él decide escribir esta carta de puño y letra, en lugar de dictar la carta como se acostumbraría, dado el estado o condición del apóstol Pablo. Y escribe de puño y letra esta carta, la dirige a Filemón. ¿Quién sería Filemón o quién es Filemón? Filemón nos muestra la escritura que es una persona generosa y tiene una buena posición. Probablemente es muy dado a los negocios y tiene una economía bastante amplia, y es por ello que vemos que en el contexto Filemón tiene una iglesia, hay una iglesia en su casa, y asimismo en esa iglesia hay gente de servidumbre o esclavos. Filemón se dirige a él como su amigo, y podemos incluso tú y yo notar o decir que el hecho de que Filemón haya llegado a la fe en Jesucristo es a causa del apóstol Pablo. Se deduce que está en Colosas o que vive en Colosas Filemón, y en ese sentido leamos Filemón, el versículo 1, el saludo. Pablo le dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La razón inmediata de esta carta, la razón de que sea tan corta, tiene una causa principal, lo leemos a simple vista, pero también es una carta preciosa. Surge a causa de Onésimo. Onésimo se presenta ante Pablo, probablemente en busca de ayuda y protección. La Biblia no nos deja ver claramente el por qué se acerca, pero la situación de Onésimo era muy difícil. En aquellos momentos él era un esclavo fugitivo de la casa de su amo. ¿Y su amo quién crees que era? Pues Filemón. Entonces se había fugado, y las leyes en esa época, recordemos que considerando un acto delictivo o presumiendo que quizá haya cometido algún robo, por ejemplo, se castigaba con mucha dureza, incluso la muerte, y más así sobre un esclavo. No se sabe las razones exactas de la fuga de Onésimo, pero se puede suponer que él conocía en persona al apóstol Pablo, seguramente por haberlo visto alguna vez en la casa de Filemón. Esto explicaría por qué el esclavo se acercaría en esas difíciles circunstancias ante el apóstol Pablo. La relación da un giro totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahora Onésimo se ha convertido al evangelio. Ahora Onésimo se ha convertido de ser ese esclavo fugitivo, ahora ser un hombre que cree en la fe de Jesucristo. Y Pablo, preso, ahora le tiene que plantear esta situación al dueño del esclavo, a Filemón, su amigo, a Filemón, plantearle en el sentido de que exista perdón en él. Y incluso pues le llama sobre recibirlo de nuevo en su casa. O sea, él salió huyendo probablemente por haber cometido algún delito en casa de su amo, o tan solo el simple hecho de evadirse de la esclavitud sería contado de esa manera. Pero ahora Pablo le está planteando a su amigo Filemón, que ya no se ha recibido como un esclavo, sino que ahora se ha contado como un hermano, y que incluso el apóstol Pablo le dice: trátalo como a mí, si lo recibes es como si a mí me recibieras.
le dice o le llama que sea contado como un hermano amado, tanto en la carne como en el Señor. Lo hallamos en el verso 16. Y habiendo resuelto esto, el apóstol lo que hace es que recomendarle que lo más oportuno es que él reciba a Onésimo como su amo, en ese sentido, llamándolo ahora como su hermano. Exhorta a acogerlo bajo su cuidado también, y obviamente le dice como a mí mismo. De esa forma los está forzando a reencontrarse, a que haya una reconciliación, y está poniendo a prueba la fe de ambos. Esta carta tiene un fin, por eso está en las Sagradas Escrituras. Tiene el fin de hacernos notar ese perdón, ese amor que debiera existir aún cuando nos han faltado directamente. Con la solución dada al problema, Pablo indirectamente también se está pronunciando contra la esclavitud, la está considerando en este sentido ahora como que sea llevada bajo la ley del amor. Y esta ley del amor exigiría que en el nombre de Jesús sean abatidas todas las barreras, que no haya más barreras sociales, que no haya más injusticia, opresión, violencia entre seres humanos, entre unos y otros. Y Pablo está indirectamente señalando como la causa, pues la esclavitud, obviamente. La carta de Pablo concluye de una forma que me gusta mucho, porque él está confiando en que Filemón va a asumir sus palabras. Pablo le dice: pudiendo yo ejercer mi autoridad como apóstol, te pido en amor. O sea, le hace ver que pudiera él hacerlo u obligarlo a que recibiera a Onésimo y a que incluso le perdonase. Pero en amor, Pablo incluso toma su causa, le dice: si él te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y concluye esta carta con ciertas instrucciones también, pero el apóstol Pablo deja a criterio de Filemón, confiando en su buen juicio, confiando en su buen corazón y en el amor de Cristo viviendo en Filemón. Y le dice en el versículo 21: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y con esta parte quiero concluir estas cartas haciendo notar algo. Esta parte en que Pablo se dirige a Filemón, la posición tan preciada o tan buena que tendría Filemón, es la posición que tú y yo tenemos hoy en nuestro Señor Jesucristo. Y pareciera que al tomar esta porción de la Escritura, esta porción de la carta, nuestro Señor le está diciendo a la iglesia: te estoy confiando en tu obediencia, te escribo confiado en tu obediencia, te aliento confiado en tu obediencia, y sabiendo que vas a hacer más incluso de lo que te he dicho. Y quisiera que tú y yo nos llevemos esto en nuestro corazón, confiando también en la promesa, así como lo empezamos a ver cómo alienta a los tesalonicenses a confiar en la promesa del retorno del Señor, y a ver también cómo comienza a trabajar en la vida del liderazgo, que tú y yo como iglesia nos mantengamos firmes, confiados en esta promesa, y que podamos ser dignos de reconocimiento, de obediencia, para hacer más allá de lo que nuestro Señor Jesús nos ha mandado. Vamos a terminar este estudio hasta aquí. Como te has dado cuenta, en la maravillosa historia que cuenta la Biblia, hemos hecho un gran avance. Ya hemos transcurrido desde la creación de todas las cosas, la creación del hombre y su caída a causa del pecado, así como la promesa inamovible de Dios frente al rescate y salvación que traería Él a la humanidad a través de su Mesías anunciado. Vemos la elección de un pueblo portador de su promesa, ese pueblo que constantemente se apartó de Él, viviendo grandes consecuencias, pero encontrando siempre perdón, misericordia y gracia. En el Nuevo Testamento vimos o comenzamos a ver y observamos ya la llegada de Jesucristo, el Mesías anunciado, su vida, su obra, así como su pasión bajo la voluntad de Dios, su muerte y resurrección, y con ella la buena noticia de salvación para un nuevo pacto
este nuevo pacto en el cual ha elegido bajo esta premisa de nuevo pacto, comisionando a todo aquel que le ha recibido a que vaya, a que lleve la buena noticia por todo el mundo, ahora siendo acompañados, alentados y guiados a través de su Santo Espíritu. Y para este efecto vemos surgir a la iglesia de Cristo bajo estos preceptos, que va creciendo, que va cumpliendo esta gran comisión, organizándose estratégicamente, haciendo y constituyendo un liderazgo firme bajo esta gran tarea de dar a conocer la buena noticia y edificando, enseñando, cuidando de aquellos que se han convertido al Señor Jesucristo. Todo lo anterior en un contexto de oposición de la cual Jesús ya se había anticipado y ya le había hecho saber a su amada iglesia que en el mundo habría aflicción, pero que confiaran porque Él, tu Salvador, mi Salvador, había vencido al mundo. Iglesia, gracias a Dios por este tiempo. Quiero pedir que oremos juntos. Vamos a agradecer a Dios por su palabra, por su consejo para concluir la enseñanza de hoy. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque siempre es lumbrera en un lugar oscuro. Gracias, Dios, por las enseñanzas que nos has dado, gracias por la inspiración que traes sobre tu palabra también. Ayúdanos, oh Dios, a ver con claridad tu cuidado, el amor por tu iglesia. Tú continúas pastoreando la iglesia, tú continúas al frente, tú continúas haciéndolo como nos lo muestras en el profundo amor que el apóstol Pablo hace al cuidar de las iglesias constituidas, a cuidar de sus líderes. Tú continúas cuidando hacia la iglesia, tú continúas dando dirección, tú continúas dando ánimo, Señor. Y también continúas hablando a cada corazón. Así como lo hizo el apóstol Pablo, hablando directamente con Filemón, continúas dándonos enseñanzas claras y firmes a cada uno de los presentes. Por tanto, Señor, yo bendigo a tu iglesia y te ruego que así como Pablo confiaba que Filemón haría más allá de lo que le pedía, yo ruego por tu iglesia, por su obediencia, porque su obediencia crezca y hagan más de lo que tú has dicho que harían, Señor. Te doy gracias por sus vidas, les bendigo y ruego, así como rogaba el apóstol Pablo, que continúen y que continuemos creciendo en el conocimiento de ti, así como en la extensión de tu reino, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias a Dios. Vamos a continuar.